Hay un olor que no se olvida. Es una mezcla de pino artificial y algo más difícil de nombrar, algo que se siente en los pulmones antes de que los ojos terminen de ajustarse a la luz. Así olía ese pasillo la tarde que mi hijo me dejó ahí y se marchó sin mirarme. No llegué en ambulancia. No llegué confundida. Llegué caminando, con mi bolsa al hombro y una carpeta de documentos que firmé sin leer porque confié en la persona equivocada. Eso es lo que más me pesa hoy. No el lugar. No la cama individual con colcha azul marino. No el nombre escrito con marcador en una taza de plástico junto al lavabo. Lo que más me pesa es haber creído que alguien que nació de mí podía mirarme a los ojos y llamarle a eso amor. Me llamo Elena. Tengo 72 años. Y lo que estoy a punto de contarles cambió cada cosa que creía saber sobre mí misma, sobre mi familia, y sobre el precio invisible que pagamos las madres que dan sin llevar la cuenta. Siéntense. Esto va a tomar un momento. Y les prometo que vale la pena escucharlo hasta el final. Mauricio llegó un martes por la mañana. Tenía ese tono que usan los hijos cuando ya decidieron algo y solo están esperando que uno asienta. Ese tono amable pero cerrado, como una puerta entreabierta que en realidad no te invita a pasar. Mamá, dijo sentándose frente a mí en la mesa de la cocina, las manos entrelazadas sobre la madera como si fuera una reunión de negocios. Hemos estado pensando mucho en esto. Valeria y yo. Y creemos que sería lo mejor para todos. Valeria es su esposa. Una mujer eficiente, de esas que organizan las vacaciones en Excel y coordinan los cumpleaños con meses de anticipación. No es mala persona. Pero tampoco me veía a mí cuando me miraba. Veía un problema por resolver. Lo mejor para todos, repetí. Para ti, sobre todo, dijo Mauricio. El departamento te queda grande ahora que papá no está. Hay que subir 3 pisos. Tus rodillas. Mis rodillas están bien, dije. Mamá. Otra vez ese tono. El doctor Herrera dijo que el cartílago. El doctor Herrera también dijo que caminara 30 minutos al día y aquí estoy, haciéndolo. Mauricio suspiró. Sacó su celular. Me mostró fotos. Un lugar que en las imágenes parecía un hotel pequeño, jardines con flores amarillas, adultos mayores sonriendo alrededor de una mesa con fruta y café. Se llama Villa Serena, dijo. Tiene atención las 24 horas, actividades, fisioterapia, comidas balanceadas. ¿Un asilo? Pregunté. Se tensó. Una residencia asistida. Muy distinto. Sonreí. Porque en ese momento todavía podía sonreír ante esa distinción. Todavía no sabía lo que vendría después. Lo que pasó en las siguientes semanas lo cambió todo. Firmé los papeles un jueves por la tarde. Era un fajo grueso y Mauricio me los iba pasando uno por uno con una explicación rápida. Autorización médica, contacto de emergencia, consentimiento de estadía. Yo estaba cansada. Había dormido mal. Y confiaba en él. Nunca imaginé lo que me costara esa confianza. El día que me llevaron, Mauricio cargó mis 2 maletas hasta la recepción. Una mujer joven con uniforme color durazno nos recibió con una sonrisa ensayada y un folder de bienvenida. Señora Elena, qué gusto tenerla aquí. Va a estar muy a gusto. Lo dijo como si me estuviera registrando en un spa. Mauricio me dio un abrazo rápido. Seco. Me dijo te llamo esta noche y se fue sin voltear. Lo vi cruzar las puertas de vidrio. Vi su camioneta oscura alejarse por el estacionamiento. Y me quedé parada en esa recepción con olor a desinfectante y música de fondo que nadie escuchaba, pensando que tal vez me había equivocado. Que tal vez sí era lo mejor. Eso pensé. Por unas horas. Mi cuarto era pequeño pero limpio. Una cama individual, una silla junto a la ventana que daba a una jardinera con bugambilias, un buró con cajón y un armario angosto. En el buró había un botón rojo de emergencia con una etiqueta que decía presione en caso de necesitar asistencia. Me senté en la orilla de la cama y escuché el pasillo. Sillas de ruedas. Pasos suaves. La televisión de alguien al fondo. Nadie tocó mi puerta esa primera tarde. Esa noche traté de llamarle a mi amiga Consuelo, solo para escuchar una voz conocida. Pero antes de marcar, la pantalla se iluminó con una notificación. Mauricio Reyes publicó una foto y te mencionó. La abrí. Ahí estaba mi hijo. Camisa de lino, sonrisa amplia, el mar turquesa de fondo. A su lado,
Valeria con un sombrero de paja que le regalé yo en su cumpleaños. Atrás, los padres de Valeria con copas en alto. La fotografía tenía una luz perfecta, de esas que se toman a las 6 de la tarde cuando el sol lo hace todo más dorado. El pie de foto decía, familia de verdad. Gracias a los papás de Vale por este viaje increíble. No hay mejor forma de recargar energías. Hawái los espera. Uy. Mientras yo estaba en ese cuarto desempacando mi ropa en un armario angosto, mi hijo estaba cruzando el Océano Pacífico. No lloré. No agarré el celular con rabia. No grité. Hay momentos en la vida en que el dolor es tan claro, tan nítido, que ya no necesita expresarse en voz alta. Solo se asienta. Como polvo. Como la última pieza de un rompecabezas que uno prefería no terminar. Guardé el teléfono en mi bolsa, me cambié el pijama con calma, apagué la luz y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Y ahí, en silencio, empecé a recordar todo lo que había preferido no ver. Cuando Mauricio nació yo tenía 28 años y un trabajo de medio tiempo en la Biblioteca Municipal de Oaxaca. Había estudiado administración de archivos. Me faltaba un año para terminar la especialización. Tenía proyectos. Tenía planes. Tenía esa sensación de que la vida estaba apenas empezando. Mi esposo Ernesto trabajaba en una empresa exportadora. No ganaba mal, pero tampoco alcanzaba para todo. Así que acordamos que yo me quedaría con el bebé mientras él construía el negocio. Solo por un tiempo, dijimos los dos. Como se dicen esas cosas, sin imaginar que el tiempo tiene su manera de extenderse hasta volverse permanente. El tiempo se convirtió en 16 años. Mauricio creció. Hubo años de gripe y juntas de padres, de uniformes que descosía y volvía a coser, de ayudar con tareas de matemáticas que yo apenas recordaba. Lo amé profundamente en cada uno de esos momentos. Pero el amor también lleva su cuenta silenciosa, y yo nunca la abrí para revisar cuánto se había acumulado. Cuando Mauricio entró a la universidad, vendí unos terrenos que me había dejado mi madre. Terrenos pequeños en las afueras de la ciudad, sin mucho valor sentimental. Los vendí y puse ese dinero en la colegiatura de Mauricio porque la beca no alcanzaba para todo y él nunca lo supo. Pensó que la beca cubría más de lo que cubría. Nunca preguntó. Nunca pregunté por qué no preguntaba. Cuando se casó con Valeria, fui a la ceremonia con el vestido azul que ella misma me ayudó a elegir en una tarde de compras que ahora recuerdo como una de las últimas en que sentí que pertenecía a su mundo. La boda fue elegante. La familia de ella tenía presencia, ese tipo de presencia que no se compra pero que se aprende desde niños. Yo sonreí en todas las fotos y me senté en la primera banca sintiéndome como decoración. Cuando nacieron los gemelos, Rodrigo y Sofía, me mudé a 2 kilómetros de su casa. Me convertí en la logística invisible de sus vidas. Los llevaba a la escuela, los recogía, los llevaba al dentista, al médico, a las actividades extraescolares. Dormía a veces en su sofá porque Mauricio y Valeria tenían compromisos sociales, cenas de trabajo, viajes de negocios. Me decían que era invaluable, que no sabían qué harían sin mí. Pero lo que no dicen en voz alta siempre se dice de otras formas. Un año antes de que me llevaran a Villa Serena, Valeria me comentó que estaban pensando en invertir en una propiedad en la costa. Sería un buen momento, mamá dijo, con esa forma de decirle mamá a una suegra que hace que la palabra suene a contrato en lugar de a cariño. El mercado está bien. ¿Y si tú pudieras ayudarnos con algo inicial? Vendí mi departamento en Oaxaca. El que tenía pagado desde hacía 12 años. El que era mío. Les entregué el dinero como quien entrega una bendición. Mauricio me abrazó. Valeria me dijo que era la mejor. Me ofrecieron vivir con ellos mientras encontraba algo más pequeño. Lo que encontré, 6 meses después, fue Villa Serena. Pero eso no fue lo peor. Había un puesto de enfermería al fondo del pasillo cerca de mi cuarto. A veces, a ciertas horas, los auxiliares platicaban ahí mientras esperaban a que alguien los necesitara. Yo tenía el hábito de sentarme en la silla del corredor a leer, y desde ahí, sin quererlo, uno escucha cosas. Fue el 4.º día de mi llegada. 2 auxiliares, una mayor y una más joven, hablaban mientras revisaban un cuaderno de registros. La señora de la 217, dijo la mayor. El hijo llegó ayer con un notario. Otro, dijo la joven. Eso del poder notarial está de moda. Es que es práctico, ¿verdad?
El hijo queda como apoderado financiero y ya. Tiene acceso a las cuentas, puede firmar por ella. La joven bajó la voz, pero no lo suficiente. Lo que me dijeron es que hay propiedades de por medio. La señora tiene una casa en la sierra. Bonita. No siguieron hablando de eso. Cambiaron el tema. Pero yo me quedé con esas palabras pegadas en la mente como una astilla. Apoderado financiero. Recordé el fajo de papeles que Mauricio me dio a firmar antes de venir. Yo estaba cansada esa tarde. Había tenido un día complicado. Él me fue explicando hoja por hoja con esa paciencia eficiente de quien ya sabe lo que quiere que yo haga. Esto es la autorización médica, mamá. Esto es el contacto de emergencia. Esto es para que yo pueda hablar con el médico directamente si pasa algo. Firmé. Café. Esa noche saqué de mi bolsa la carpeta azul que siempre cargo conmigo. Ahí guardo mi acta de nacimiento, mi credencial, mis estados de cuenta y una lista de claves que me niego a guardar en el celular porque los celulares se pierden y la memoria, cuando uno la cuida, no. Revisé cada hoja. Busqué los documentos que Mauricio me había dado. No estaban todos. Lo que sí encontré fue una copia de algo que no recordaba haber firmado. Un poder notarial amplio, con mi nombre y mi firma, que me nombraba como aval solidaria en un crédito hipotecario para una propiedad en la costa de Jalisco. Me temblaron las manos. No de miedo. De comprensión. Llamé a mi abogada al día siguiente. Graciela Mondragón lleva mis asuntos desde que murió Ernesto. Es una mujer de pocas palabras y muchas certezas. Le dejé un mensaje a las 7 de la mañana y a las 9 ya me estaba devolviendo la llamada. Elena dijo sin preámbulo, te llamo porque revisé algo que me llegó hace unos días y necesitaba entender el contexto. ¿Firmaste algo relacionado con una propiedad en Puerto Vallarta? El corazón se me fue al piso. Me dijeron que era autorización médica, dije. Hubo un silencio corto. Apareces como aval en un crédito de 3 millones de pesos. Se firmó hace 7 semanas ante notario. Hay una copia de tu firma. Me puse de pie lentamente. Caminé hasta la ventana. En el jardín, un señor de pelo blanco alimentaba gorriones con migas de galleta. El cielo estaba completamente despejado. ¿Puedes bloquearlo todo?, pregunté. Sí, dijo. Cuentas, autorizaciones, cualquier trámite que lleve tu nombre. Todo. Hazlo. No hubo duda en su voz. Hecho. Esta tarde tienes el correo con confirmación. Cerré el teléfono y me quedé viendo al señor de los gorriones. Él no sabía nada. Los gorriones tampoco. El mundo seguía igual, sin registrar el momento exacto en que una mujer de 72 años decide que ya fue suficiente. Pero eso no fue lo peor. Lo que vi esa noche en el celular terminó de aclarar todo lo que me negaba a ver. No sigo a Mauricio en Instagram. Pero Valeria tiene el perfil abierto. Una vez, hace años, la guardé entre mis favoritos porque publicaba fotos de los gemelos y a mí me gustaba verlos aunque no estuviera ahí. Esa noche, la cuarta desde mi llegada a Villa Serena, entré al perfil de Valeria. La foto era de ese día. O tal vez del anterior. Ellos y los padres de Valeria en lo que parecía una terraza de hotel frente al océano. Tenían collares de flores. Drinks de colores. El cielo era de ese azul imposible que solo existe en ciertos lugares y en ciertos filtros de fotografía. El pie de foto decía, Semana de familia. Porque cuando uno trabaja duro, se merece descansar. Infinitamente agradecida con los mejores suegros del mundo por esta sorpresa. Hawái para siempre. Y abajo, entre los comentarios, ¿y tu suegra? También está de vacaciones. Valeria no respondió ese comentario. Pero tampoco lo borró. Eso me dijo más que cualquier respuesta. Seguí deslizando. Había una foto de 2 días antes. Los 4 en un restaurante con vista al mar. Otra de ellos en una excursión. Otra de los gemelos en una alberca infinita, sonriendo sin saber dónde estaba su abuela. Los comentarios llegaban entusiastas. ¡Qué lindos! ¡Qué familia tan hermosa! ¡Qué suerte tener esos suegros! Nadie sabía. Nadie preguntaba. Guardé el celular en el cajón del buró. Me recosté sin quitarme los lentes. Y me quedé mirando el botón rojo de emergencia en la pared de enfrente. Pensé en todo lo que ese botón representaba. La idea de que mi seguridad, mi bienestar,
Dependía de presionar un botón en una pared de una habitación a la que alguien más me había traído. La idea de que mi vida había llegado a ese punto sin que yo lo eligiera del todo. Y entonces tomé una decisión. Si alguien que quisiera quitarme la voz podía hacerlo con papeles y plumas y sonrisas eficientes, yo también tenía papeles. Y una voz. Y tiempo. El tercer día intenté salir a caminar por la acera de afuera. Solo media cuadra. El sol estaba bueno y yo necesitaba aire que no viniera del ventilador del pasillo. Una enfermera me alcanzó en la puerta. Señora Elena, si va a salir del predio necesitamos que firme en recepción. Solo voy a la banqueta, le dije. Sonrió con esa sonrisa de protocolo que no llega a los ojos. Lo siento. Es por su seguridad. Firmé. Salí 5 minutos. Esa noche escuché el clic de la cerradura de la puerta principal al cerrar. Un sonido suave, casi delicado. El tipo de sonido que no amenaza con nada, pero que uno sabe que significa algo. Me hizo pensar en algo que nunca había nombrado tan claramente. ¿Cuántas veces en mi vida había estado en cuartos cuyas llaves tenían otros? Había pasado 30 años siendo el andamio que sostenía vidas ajenas. Y los andamios no tienen vistas. No tienen cuartos propios. No tienen itinerarios. Solo sostienen. Entonces empecé a imaginar otra cosa. Y aquí quiero hacer una pausa, porque si están escuchando esto y sienten que algo de lo que cuento les suena familiar, si tienen a alguien en su familia que da y da sin que nadie lo note, o si ustedes mismos han sentido que su historia no importa mientras sostienen la de todos los demás, me gustaría saber qué piensan. Dejen su comentario abajo. A veces nombrar algo en voz alta, aunque sea en una caja de texto, es el primer paso para verlo con claridad. Y si este video llegó hasta ustedes en el momento justo, compartan. Porque hay muchas Elanes. Y todas merecen escucharse. El plan tomó forma en una sola noche. No fue impulsivo. Fue, de hecho, la cosa más calmada que he hecho en años. Cuando uno lleva décadas tomando decisiones para los demás, tomar una para uno mismo tiene una claridad diferente. Como agua limpia. Busqué en mi bolsa la tarjeta prepagada que Mauricio me había dado antes de que me internara en Villa Serena. Para emergencias, mamá me había dicho. Por si necesitas algo. La guardé sin usarla porque en ese momento no imaginaba para qué la usaría. Ahora lo sabía. Reservé un camarote con balcón en un crucero que salía de Manzanillo en 3 días. Destino: Mazatlán, La Paz y Los Cabos. 10 días. No reembolsable. Desayuno incluido. No sentí que gastaba dinero. Sentí que recuperaba algo que no había sabido que me faltaba. El día de la partida esperé a que pasara el turno de la noche. Los pasillos de Villa Serena se volvían silenciosos después de las 10. Me puse mi abrigo negro, el de bolsillos grandes. En uno guardé el celular. En el otro, el pasaporte. Hay una cosa que aprendí con los años. Los documentos importantes nunca se guardan en cajones. Se guardan cerca del cuerpo. Patricia, una auxiliar de turno nocturno con la que había platicado varias veces en el comedor, me encontró cerca de la salida lateral. Me miró los bolsillos. Me miró la maleta pequeña. ¿A dónde va, doña Elena?, preguntó en voz baja. Al mar, dije. Tardó un segundo. Luego asintió despacio. Tiene cuidado. Siempre. Abrió la puerta. Nos dimos un abrazo rápido, del tipo que dice mucho en poco tiempo. No regrese a menos que sea como visitante, me dijo con una media sonrisa. Tomé un taxi al hotel del aeropuerto que había reservado. Dormí 7 horas seguidas, la mejor noche en meses. A la mañana siguiente tomé el camión hacia la costa. Cuando subí al barco y me paré en el balcón de mi camarote, el aire olía a sal y a algo que tardé un momento en identificar. Olía a mí. Al olor que uno tiene cuando nadie le pide nada. Mauricio llamó al segundo día. Dejé sonar el teléfono una vez. 2, 3. Vi su nombre parpadeando en la pantalla con esa urgencia pequeña y desesperada que tienen los nombres cuando uno ya no está disponible para ellos. Entró al buzón. La mañana siguiente escuché el mensaje. No había saludo. No había mamá, ¿estás bien? Solo su voz tensa, con ese filo que tienen las personas cuando están asustadas y lo convierten en enojo. Elena. Las tarjetas no están funcionando.
Valeria intentó pagar el anticipo de la propiedad y el banco dice que hay un bloqueo con tu nombre. Llámame de inmediato. Esto es urgente. Una pausa. No entiendo por qué estás haciendo esto. Si hay algún malentendido, podemos hablarlo. Pero necesito que desbloquees eso hoy. Borré el mensaje. No por rencor. Por paz. Llamó 2 veces más ese día. La tercera vez. Contesté. Estaba sentada en la biblioteca del barco, con una novela en el regazo y el mar gris y perfecto por la ventanilla. ¿Por qué no contestas?, dijo sin saludar. Estaba ocupada, dije. ¿Dónde estás? Fui a Villa Serena y me dijeron que te fuiste. Sí. Sí. Eso es todo lo que me dices. Su voz subió de tono. Mamá, congelaste todo sin avisarme. Eso es irresponsable. Hay un trato importante que depende de mi firma, dije con calma. Y de una firma que ya di sin saberlo. Silencio. Seguí. Sé lo del aval, Mauricio. Sé lo del poder notarial. Graciela me lo explicó con detalle. El silencio se extendió de otra manera. El tipo de silencio que no es pausa sino cálculo. Eso fue por tu bien, dijo al fin, más bajo. Tú no entiendes cómo funcionan estas inversiones. Necesitábamos movernos rápido y tú estabas cansada. No quería agobiarte. Cerré la novela suavemente. Entiendo perfectamente, Mauricio. Lo que no entendiste tú es que un día iba a notar. Mamá. Ahora su voz tenía esa textura de lástima calculada. Te vas a arrepentir de esto. Miré el mar por la ventana. Nubes bajas sobre el horizonte. Una luz que lo hacía todo plano y honesto. Ya me arrepentí de muchas cosas, dije. Esta no va a ser una de ellas. Y colgué. Abrí el buzón. Borré los mensajes. No como venganza. Como quien cierra una ventana cuando ya no necesita la corriente de aire. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto tan claro, que guardar silencio no siempre es resignación. A veces es la decisión más poderosa que uno puede tomar. Atracamos en Los Cabos una mañana con nubes bajas y aire fresco. El tipo de mañana que promete lluvia pero entrega claridad. Busqué una notaría en el centro del pueblo. La encontré sobre una tienda de artesanías, el olor a madera y a copal mezclándose por las escaleras. La recepcionista me ofreció agua. La acepté esta vez. El notario se llamaba licenciado Vega. Joven. Serio. Eficiente. Me miró sin condescendencia, que ya es mucho pedir. Le dije que quería modificar mi testamento. Asintió. Abrió una carpeta nueva. Empecemos por su albacea. Y así lo hicimos. Con calma. Con claridad. Con la certeza tranquila de quien sabe exactamente lo que quiere. Mauricio quedó fuera. No con rabia. Con precisión. Mi casa en Oaxaca, la pequeña que aún conservo en las afueras de la ciudad, iría al albergue Manos Abiertas, donde había hecho trabajo voluntario durante 3 años después de que murió Ernesto. Mis ahorros, lo que quedaba de la pensión y de lo que no había entregado todavía, se dividirían entre la biblioteca municipal de mi ciudad, un fondo de becas para madres solteras del Estado y el programa de emergencias del albergue. No era venganza. Era claridad. La diferencia importa. El licenciado Vega me observó mientras firmaba por triplicado. Cuando terminé, me preguntó en voz baja, ¿segura de no dejar nada a la familia directa? Lo miré. Ya lo hice. Solo que no son los que comparten mi apellido. Asintió. Puso el sello. Dobló los papeles con cuidado. Esa tarde, de regreso en el barco, hice otra transferencia. El anticipo de una casita en Huatulco. 2 recámaras, techo inclinado, un porche con hamaca y el inicio de un huerto que alguien había sembrado y abandonado. Tierra que esperaba que alguien la retomara. Me senté en el balcón de mi camarote con el océano oscuro y enorme debajo de mí. No necesitaba que Mauricio lo supiera. El mensaje no era para él. Era para la mujer que durante décadas dio pensando que eso alcanzaba. Ahora esa mujer tenía su nombre en una escritura y un horizonte sin bordes visibles. Y nunca en mi vida me había sentido tan liviana. No publiqué nada. No escribí ningún hilo. No llamé a nadie para contar lo que había pasado. Pero hay una cosa que la verdad hace cuando se la suelta. Se mueve sola.
Mi ahijada Luciana vive en Guadalajara. Trabaja en una organización de derechos civiles. Es de las personas que observan sin decir nada hasta que tienen algo que vale la pena decir. Me mandó un mensaje 10 días después de que salí de Villa Serena. Elena, ¿estás bien? Vi algo que creo que es sobre ti. Le respondí que sí estaba bien. Que estaba mejor que en mucho tiempo. Hay una periodista amiga mía, escribió. Está haciendo un reportaje sobre abuso financiero hacia adultos mayores. Le conté tu situación, sin tu nombre. Ella lo incluyó como un caso entre varios. Se publicó ayer. No lo busqué de inmediato. Pero al día siguiente lo encontré porque alguien más me lo mandó. Y luego otro. Y luego una prima lejana que no había hablado conmigo en 4 años. El artículo no me nombraba. Pero la historia calzaba. Madre vende propiedades, firma documentos sin leerlos, termina en residencia mientras la familia usa su crédito para inversiones en la costa. Los detalles eran amplios pero afilados. Se empezó a compartir en grupos de adultos mayores. En foros de mujeres. En páginas de derechos familiares. Alguien etiquetó a Valeria en un comentario con una pregunta simple. ¿Esto es lo que le pasó a tu suegra? No sé si Valeria respondió. Lo que sé es que su perfil de Instagram desapareció ese fin de semana. No me regodé. No celebré. Solo vi algo que ya sé que es verdad. Algunas historias no necesitan gritarse. Solo necesitan que alguien las vea. Y cuando la verdad es real, encuentra su camino sin que uno tenga que empujarla. La niebla de la mañana en Huatulco llega despacio, como un invitado que sabe que ya fue esperado. Se asienta sobre los árboles, difumina los bordes de las cosas, hace que todo parezca un poco más suave de lo que es. Me gusta esa hora. Salgo al porche con mi café de olla mientras el cielo todavía está decidiendo qué color ser. El huerto de atrás está tomando forma. Sembré albahaca, romero, 2 variedades de chile. El aguacate que encontré plantado por el dueño anterior ya tiene nuevas hojas. Le hablo a veces. No sé si sirve, pero tampoco me hace daño. Copérnico, el gato atigrado que adopté del refugio del pueblo, duerme en la segunda silla del porche con esa tranquilidad absoluta de quien ha decidido que el mundo no le debe más de lo que ya tiene. Lo envidio un poco. Lo admiro más. Mauricio llamó un martes. Lo dejé sonar. Llamó el martes siguiente. Lo dejé sonar. El tercer martes, vi el nombre en la pantalla durante más tiempo. No porque dudara, sino porque quería recordar exactamente cómo se siente no deber nada. Luego lo dejé sonar. A veces me preguntan, las pocas personas que saben dónde estoy, si no siento culpa, si no extraño, si no me duele. Les digo la verdad, extraño a mis nietos. Me duele no poder estar cuando los gemelos celebren algo importante. Me duele pensar que quizás algún día me busquen y tengan que explicarles por qué estamos tan lejos. Pero también sé algo que aprendí tarde y no pienso olvidar. El amor que uno da por miedo a ser descartado no es amor. Es pago. Y los pagos no construyen familias. Solo construyen deudas. Lo que tengo ahora no es perfecto. Es pequeño, a veces silencioso, a veces solitario. Pero es mío. El porche es mío. El huerto es mío. El café de las mañanas es mío. El tiempo es mío. Nadie va a tocar la puerta antes de entrar. Nadie va a decirme que firme sin leer. Nadie va a sonreírme con esa sonrisa de quien ya decidió lo que yo voy a hacer. Y esa, aunque parezca poca cosa, es la libertad más grande que he sentido en décadas. Hay algo que quiero decirles antes de terminar. No como lección, porque no soy maestra de nada, sino como la cosa más honesta que encontré al final de todo esto. Durante muchos años creí que dar sin límites era la forma más alta del amor. Que las madres que se borran por sus hijos son las mejores madres. Que el sacrificio silencioso es una virtud. Y nadie me dijo que también podía ser una invitación. Cuando uno no pone límites, no siempre es porque no sabe cómo. A veces es porque tiene miedo de que, si los pone, descubra que el amor que le daban dependía de no tenerlos. Eso es lo más difícil de ver. Y lo más importante. No les pido que rompan con su familia. No les pido que hagan lo que yo hice. Cada historia tiene su propia geografía y sus propios bordes. Pero sí les pido que revisen. Que pregunten. Que lean antes de firmar. Que no confundan costumbre con amor.
Que recuerden que su nombre en un papel vale algo. Que su tiempo vale algo. Que ustedes valen algo, no por lo que dan, sino por lo que son. El mar sigue ahí afuera. La niebla se va levantando. Copérnico acaba de abrir un ojo y volvió a cerrarlo. Hoy no tengo a nadie que espere algo de mí. Y eso, después de 72 años, se parece mucho a empezar.